Hola, buenas noches. Hoy vamos a ver el terreno de la vida, la nueva lectura del pasado y de la Biblia que hace San Pablo. Y para esto vamos a partir de su conversión. Recuerda que la semana pasada veíamos cómo ese encuentro personal con Jesús tuvo ese cambio en San Pablo completamente. ¿El hombre puede cambiar? Dice el padre Poncho que por lo regular el hombre sigue diciendo, soy el mismo con los mismos. Para cambiar el hombre tiene que decidirse a cambiar, pero tiene que dejar que Dios venga a él y habite en él. También vamos a ver a las piedras de entrada que le abrieron a la comunidad y a Pablo. Esta piedra de entrada es Cristo, la piedra angular. También vamos a ver las dos cartas de San Pablo a los Corintios y el lugar que Pablo le da en la vida a las mujeres fundadas por Pablo. Eso es lo que te propongo esta noche, así que no te lo pierdas. En un momento comenzamos, ¿va? Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Hola Carmelita, hola Maggie. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Enedina. Buenas noches, Noches. ¿qué andamos? Qué bueno, Gracias a Dios. gracias. ¿Puestos y dispuestos? Sí, Pues, Claro que sí. pues miren, la semana pasada veíamos cómo a Pablo se convirtió, dejó que el encuentro con Jesús cambiara sus perspectivas de vida, cambiara sus planes. Mientras el hombre no se encuentre con este Dios vivo, va a ser difícil que queramos convertirnos y recordar que la conversión es día a día. A muchas personas no tenemos ni idea de lo que es la conversión. Precisamente hoy vamos a tocar, antes de empezar con Pablo, puntos que nos pueden ayudar para un cambio en nuestra vida.
La primera pregunta sería, ¿nos es posible cambiar? ¿Al hombre le es posible cambiar? Porque acuérdense que hay un dicho que dice, genio y figura hasta la sepultura. Pero esto es porque no nos esforzamos, porque no dejamos que Dios trabaje en nuestra vida, porque las personas nos creemos autosuficientes. Las personas que se sienten don chingón son las personas que más sufren en la vida. Y recordar que cuando uno entiende que ese Señor que lo tiene, lo puede y lo sabe todo es Dios, entonces sabemos que nosotros no somos nada, pero con Dios lo podemos todo. Entonces sí podemos cambiar, pero tenemos que partir de este encuentro personal con Jesús, así como Pablo en el camino a Damasco. Pablo se sacó la lotería. Acuérdense, Pablo era un perseguidor de cristianos. Quería acabar con el movimiento de los seguidores del camino. Y ahí el Señor es el que sale a su encuentro. Y le habla por su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le pregunta, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Muchos de nosotros estamos persiguiendo a Dios, pero no nos damos cuenta y lo vamos buscando en muchos lugares, en muchas personas. Y como dice San Agustín, tarde te amé, hermosura siempre, siempre antigua, siempre nueva, tarde te amé. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí. Para encontrarnos con Jesús como Pablo, para cambiar necesitamos entrar dentro de nosotros mismos. Esa es la primera pregunta. ¿El hombre puede cambiar? Claro que sí, con la ayuda de Dios todo cambio es posible. Pero acuérdense, tenemos que ser como Nicodemo. Tenemos que nacer de nuevo. Tienes que nacer de lo alto, y este nacer de lo alto es encontrarnos con Jesús, vivir de los sacramentos y dejarnos guiar por la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida. Todos tenemos que nacer de lo alto, y por lo regular los seres humanos vamos viviendo como las gallinas. Como las gallinas, sí, nada más picoteando en esta vida porque pensamos que aquí nos vamos a quedar. Y por eso el ser humano busca tener cosas y no busca realizarse. Acuérdense que la vida no está en tener, sino en ser hijos del Altísimo, vivir como hijos del Altísimo. Y para eso tenemos que renacer de lo alto. Otro punto más para esta noche es que Dios quiere que el mundo se convierta y se salve. Pero los pensamientos de los hombres no son como los de Dios, dice el profeta Isaías en el capítulo 55. Los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Todos los seres humanos buscamos grandezas, buscamos éxito, buscamos los triunfos, siempre en la vida ha habido personas exitosas, porque sí hay personas exitosas en todos los ámbitos del mundo, y nosotros nos quedamos con eso, y si ustedes se fijan, de 100 personas que hay de exitosas, hay 1 millón de personas que no son exitosas. Entonces tenemos que ver, nosotros somos de las mayorías o de las minorías. Y esto es algo que nosotros compramos muy fácil a los príncipes y las princesas de Walt Disney que nos vendieron. Y por eso muchas personas no cambiamos porque no nos encontramos con el Señor Jesús. Otro puntito más para nuestra conversión es que la conversión es un regalo que Dios hace a los hombres. Pero recuerda que para que Dios haga su casi todo, tú tienes que hacer tu casi nada. Y tu casi nada es desear a Dios en tu vida. Otro punto es que la misión de Jesús frente a la dureza de nuestro corazón. El corazón del hombre es duro. ¿Por qué? Porque tenemos muchos apegos a la mamá, al papá, a los hijos, a los familiares.
a tu casa, a tu carro. Y esos apegos nos van endureciendo el corazón. Y estos corazones que fueron creados por Dios, hechos por Dios para amar, se van apegando a esas cosas que nos impiden hacer para lo que fuimos hechos. Y cuando nosotros nos apegamos a las cosas, nos vamos haciendo como los fariseos. Nos creemos autosuficientes. Y acuérdense que el Señor nos habla de esto en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 21 al 25. Sobre la soberbia del hombre, nos habla en Lucas 18:9, en la parábola del fariseo y el publicano. Y recuerda que todos tenemos un plazo para nuestra conversión. ¿Cuándo es el tiempo para convertirnos? El tiempo para convertirnos es hoy. No esperes mañana. No esperes, no esperes que ayer, ¿por qué no me convertí? Hoy es el día de la conversión. Todos los días que Dios nos regala son un tiempo de conversión. Hace mucho tiempo escuché al padre Poncho en una homilía que decía, ¿cuándo es el tiempo de la conversión? Dijo, hoy, porque cuando lleguemos ya del otro lado, ahí ya no hay tiempo de nada. Ahí ya nomás vamos a encontrar la justicia de Dios. La misericordia de Dios se da en el momento en que tú y yo queremos convertirnos. Y precisamente ayer, el señor cura de ahí de Milagros hablaba sobre eso. Muy hermosa explicación sobre lo que es la conversión, sobre cómo es ir dejando la soberbia. Entonces, ese es otro punto en nuestra vida que debemos de ver. ¿Qué tan duros nuestros corazones? Somos personas que decimos, así soy, ¿y qué? Y no intentamos ni siquiera el cambio. Si tú y yo intentamos, aunque sea el cambio, Dios hace lo demás. Acuérdate, Dios hace su casi todo, pero si tú y yo no hacemos nuestro casi nada, nunca se va a lograr ese ablandamiento de nuestro corazón para tener un corazón como el de Jesús que ama, que perdona, que trata bien a todo el mundo. Y acuérdense, cuando el hombre se encuentra con Dios, a Dios le regala un corazón nuevo. Y este corazón nuevo es el volverse del mal camino. Muchas personas no nos damos cuenta que estamos por el mal camino. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque no queremos darnos cuenta. Dice un dicho que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y por lo regular, las personas echamos la culpa a los demás de nuestro no cambiar, de nuestro no tener un corazón nuevo. Y para convertirnos necesitamos adquirir ese corazón y ese espíritu nuevo, como anuncia el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 31. El profeta Jeremías también nos habla de esa conversión en el capítulo 18, versículo 11. Y acuérdense, esta conversión es una nueva creación. Y por eso Jesús viene y no resucita el primer día de la semana otra vez. Ahí está la nueva creación. Dios hace esa nueva creación en resucitar a su Hijo el primer día de la semana. ¿Para qué? Para que tú y yo todos los días tengamos este cambio cada día. Y también en el profeta Jeremías, en el capítulo 31, dice, hazme volver a ti, Señor, pues tú eres mi Dios y mi Señor. Y acuérdense, convertirnos es convertirnos en otros Cristos en la tierra. Convertirnos en otros Cristos en la tierra es hacer para lo que cada ser humano fue hecho. El ser humano no fue hecho ni para ganar billetes, ni para tener poder, ni para estar por encima de los demás. El ser humano fue hecho para perdonar. El ser humano fue hecho para ayudar al otro, facilitarle la vida al otro. Para eso fuimos hechos. Y el evangelista San Juan, Jesús en el Evangelio de San Juan, nos dice que tanto amó Dios al mundo
que entregó a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no mandó a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y Jesús nos invita a esa conversión todos los días, que hace ese cambio en Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo? Lucas 19 del 1 al 2, revelando que Dios es un Padre que tiene gozo en perdonar. También nos habla en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Acuérdense, el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia. Y también nos habla de esas personas que se abren al arrepentimiento con humildad, como la mujer que se tiró a los pies del Señor Jesús y lloró y lo limpió con su pelo. Y también nos habla de la conversión de aquel publicano que no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo. Dejemos que el Espíritu Santo nos ayude en la fe. Y esta conversión, que es un don del Padre, pidámosela a Él. Porque acuérdense que todo viene por el Padre. El Padre nos va dando lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y acuérdate que esta conversión debe de ser dinámica, progresiva, y que todos los días, a la hora de que tú y yo hacemos nuestro examen de conciencia, digamos, bueno, avancé, medio paso, pero avancé. Es un avance porque si vas dando medio paso día a día, se van convirtiendo en pasos seguros a que te vayas convirtiendo en otro Cristo. Y también debemos de ver que tenemos que cambiar nuestros sentimientos y nuestras costumbres. Tenemos que dejar las costumbres, esos malos hábitos en nuestra vida. Y saber perdonar. Y saber que la gracia de Dios nos hace capaces de amar. Pues estos son unos pasos para una conversión propia de cada uno de nosotros. Sigamos esta regla de San Pablo. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y es precisamente lo que vamos a continuar viendo, cómo Pablo día a día se fue convirtiendo, fue dejándose amar cada día más por Dios. Eso es la conversión. Así que esta noche vamos a ver las citas bíblicas. Nomás déjenme ver cuáles son las citas bíblicas. Ay, me faltan unas citas bíblicas, Dios mío. Creo que las perdí. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí están ya. ¿Qué te parece, Carmelita, si tú nos ayudas con la carta a los Gálatas 3:23-29? Por favor. Maggie, ¿tú nos ayudas con Romanos 15:14-21? Por favor. Y usted, señora Enedina, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 13. Sí, sí está bien. Carmelita, a ti te tocó la de Gálatas 3:23-29. ¿Te parece bien? Estás en silencio, ¿sale? Cuando Sí, quieran. ¿Romanos es igual que carta a los romanos o Así, no? Después. es, ¿Sí es carta a los romanos? sí, Maggie, Ah, es sí, después de Hechos gracias. de los Apóstoles. ya estoy lista yo, Memo. Muy bien. Adelante, Carmelita, por favor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Espíritu Santo. Amén. Santo, amén. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Como no había llegado los tiempos de la fe, la ley nos guardaba en espera de la fe que se iba a revelar. Para nosotros, ella fue la sirvienta que lleva al niño a su maestro. Nos conducía a Cristo para que al creer en Él, fuéramos justos y santos por esa fe. Pero al llegar la fe, esa sirvienta nos tiene ya autoridad sobre nosotros. Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios.
todos ustedes, al ser bautizados en Cristo, se revistieron de Cristo. Ya no hay diferencia entre quien es judío y quien es griego, entre quien es esclavo y quien es hombre libre. No se hace diferencias entre hombres y mujeres, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús, y por ser de Cristo, son la descendencia de Abraham. Ustedes son los herederos de los que se cumplen las promesas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos. El tema que Pablo trata en este punto es el terreno de la vida, la nueva lectura del pasado y de la Biblia. Recuerden que San Pablo se sentía orgulloso de ser judío y él lo afirma muchas veces en sus cartas y en Hechos de los Apóstoles. Soy fariseo, hijo de fariseos. Soy de la tribu del primer rey Saúl. Por eso me llamo Saulo. Pero Pablo, con esta nueva visión de Cristo, nos hace ver que tú y yo somos un antes de Cristo y un después de Cristo. Pero para vivir en este después de Cristo es día a día. Y es aprender a ver a todos por igual. Sara, buenas noches. ¿Tú nos puedes ayudar con segunda de Corintios 3:12 al 18, Sara? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 18. Y ahorita vamos a escuchar a Maggie, que es Romanos 15, 14 al 21. Por favor, Maggie. Misión de Pablo para los paganos. Acerca de ustedes, queridos hermanos, estoy convencido de que están llenos de bondad y colmados de todo conocimiento y que también pueden aconsejarse mutuamente. Con todo, por la gracia recibida de Dios, de ser ministro de Cristo Jesús para los paganos y sacerdote de la buena noticia de Dios. He tenido la audacia de escribirles y de refrescarles su memoria, para que la ofrenda de los paganos sea aceptable y consagrada por el Espíritu Santo. Por Cristo Jesús puedo sentirme orgulloso ante Dios, pero no hablaré si no es de lo que Cristo ha realizado por intermedio mío para la conversión de los paganos, de palabra y de obra, con señales y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios, partiendo de Jerusalén y su región hasta Giria, he completado el anuncio de la buena noticia de Cristo. Me honra haber anunciado la buena noticia donde todavía no se había nombrado a Cristo, para no construir sobre cimiento ajeno, sino como está escrito. Lo verán los que no tenían noticias de él y comprenderán los que no habían oído hablar de él. Palabra de Dios. Alabamos, Alabamos. Señor. Gracias, Maggie. Pablo invita a su comunidad a la conversión y recuerda que la conversión se va dando en la medida que cada ser humano vamos viendo lo bueno de los demás. ¿Cómo sabemos si estamos en proceso de conversión? Cuando el ser humano aprende a ver lo bueno del otro, no lo malo. El viejo yo es esa persona que siempre anda viendo los defectos de los otros. Y la gente va madurando, fíjense. Hoy me encontré a una catequista de muchos años ahí en una parroquia y dije, wow, mira, la señora está cambiando. Ay, ¿cómo estás? Dije, ándale. Pero las personas que quieren cambiar, cambian. Y Pablo se alegra de eso, del cambio, pero el cambio solo llega cuando tú y yo nos convertimos para los otros. Cuando tú y yo somos estos testigos de la palabra, como San Pablo. Vamos ahora con la señora Nedina, si nos ayuda con Primera de Corintios 10 del 1 al 13. ¿Nos ayuda, señora Nedina, por favor? Sí, cómo no, con gusto. Palabra de Dios. Te ¿Sí me alabamos, Señor.
Te No, alabamos, Señor. Sí, sí, señora Enedina. perdón. Le recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron este bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. Todo esto sucedió para el ejemplo nuestro, pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron. No se hagan servidores de ídolos igual que algunos de ellos. Como dice la escritura, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. No caigan en prostitución como muchos de ellos hicieron. En un solo día cayeron muertos 23,000 y no tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y parecieron mordidos por las y perecieron mordidos por las serpientes. Tampoco se quejen contra Dios como se quejaron muchos de ellos y fueron exterminados por el ángel exterminador. Todo lo que le sucedió tenía valor ejemplo. Fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir, a nosotros. Así que pues el que crea estar de pie y tenga cuidado de no caer, de hecho ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, señora Medina. Aquí San Pablo nos habla de algo y muy importante en nuestra vida. ¿Cómo sabemos si vamos en el camino de conversión? Cuando nos encontramos con el demonio todos los días. Acuérdense, dice el santo cura de Ars, que si no te encuentras con el demonio es porque vas en el mismo sentido que él. Vas por el camino del demonio. Y las personas que buscan la conversión van en sentido contrario de él y pues diario te lo vas a encontrar y diario vas a tener pruebas. Todos los días vas a tener pruebas. Pero vean lo que nos decía San Pablo, pero Dios te va a dar fuerzas, porque vas por el verdadero camino, vas a por el camino angosto, no por el camino ancho y espacioso. El camino ancho y espacioso es el que nos vende el mundo, nos vende el demonio, nos vende la carne. El camino angosto es el que nos vende nos propone Jesús, que es tomar nuestra cruz de cada día, amar, perdonar, no juzgar, tratar bien a todo mundo. Y ahí está el camino de la conversión. Y por eso Pablo llegó un momento en que le dice al Señor, quítame este aguijón. Ya no se le acababa Pablo de tantas cosas que tenía que vivir día a día. Y le dice, Señor, ya quítemelo. Y Dios le contesta en una visión a Pablo, mi gracia te basta, Pablo. Y nuestra conversión, la gracia de Dios nos basta. Por ejemplo, como hoy jueves fue un día muy alegre para mí porque en la mañana me dieron el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí en Milagros ya me fijé que todos los días, los jueves en la mañana y en la misa de la tarde, dan el cuerpo y la sangre porque es jueves eucarístico. Y dije, de aquí soy, Señor. Si Dios quiere, ahí llego a comulgar los jueves. Pero esas son pequeñas gracias que Dios nos da para nuestra conversión. Y no se desesperen cuando tengamos alguna dificultad en la vida, digamos, voy por el camino correcto. Decía otro padre espiritual, que ahorita se me olvidó su nombre, pero decía, si no tienes pruebas,
No, a lo mejor no vas por el camino correcto. Se llama Francisco Javier Neguet Van Tuan. Está, ya es siervo de Dios. Ya va en su proceso para beatificación y luego canonización. Él es un obispo coreano. Que él decía, pues, oye, a mí cuando doy a Cristo siempre me persiguen. Y por eso tenemos nuestras pruebas todos los días, porque tratamos de vivir de acuerdo a Cristo. Entonces vamos ahora a escuchar a Sara. A Sara le tocó 2 Corintios 3:12 al 18. ¿Nos puedes ayudar, Sara, por Sí, favor? maestro, claro que sí. Gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El velo de Moisés. Qué esperanza tan grande y qué seguridad nos das. No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas lo vieran el momento en que se apagaba su resplandor. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo les ocultó el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy, y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy, pero al que vuelve al Señor se le quita el velo. El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya por ser esta la obra del Señor Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Sara. A veces cuando vamos confiando en lo que sabemos, el pueblo israelita se sentía el pueblo elegido por Dios y fue el pueblo elegido por Dios. Pero en el libro del Deuteronomio le dice Yahvé al pueblo de Israel, no te escogí porque fueras el pueblo más grande ni porque sean los más inteligentes, te escogí porque eres el pueblo más chiquitito. Y por eso Jesús dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque esa es tu voluntad. Esto viene en el Evangelio de San Mateo 11:25 al 27. Cuando el hombre se sienta autosuficiente, Dios dice, bueno, ahí te las averiguas como tú puedas. Y por eso tú y yo todos los días en nuestro camino de conversión como Pablo, tenemos que volvernos a encontrar con el que está vivo. ¿Se acuerdan un texto ahorita estamos viviendo la octava de Navidad? Es un acontecimiento tan grande en la iglesia, el nacimiento del Señor Jesús, que esta fiesta la celebramos durante 8 días. Igual que la fiesta de la resurrección del Señor, también tenemos la octava de la resurrección y vamos meditando todo esto. Pero recuerda, si no te encuentras con el Jesús que está vivo, dice, ¿por qué buscan los ángeles? Le dicen a las mujeres, ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Jesús está vivo, resucitó. Y en eso Jesús les habla a las mujeres y se les manifiesta a ellas. A veces nosotros buscamos al Dios de la vida entre los muertos. ¿Qué es esto? Es buscar a Dios en el dinero, en el placer, en la comodidad. Es buscar a Dios en las cosas materiales. Es buscar a Dios en mi autosatisfacción. Es buscar a Dios en mi idea de que yo estoy bien. ¿Por qué buscas al que vive entre los muertos? Búscalo donde lo debes de encontrar, entre los pobres, entre los necesitados, entre los enfermos. Y entonces nuestra vida va a ser diferente. Y esa es la conversión que tuvo Pablo todos los días, encontrarse y no pensar que estaba bien. Muchas personas cuando van a la Eucaristía escuchan un texto del Evangelio y dicen, sí,
Ah, sí, ya lo vi, ya me lo sé. Ok, te lo sabes de memoria, pero ¿lo vives? Dice nuestro Señor que debemos de vivir hasta la última coma o tilde de la ley, o las punto y coma, los signos de admiración, los signos de interrogación, todo lo tenemos que ir viviendo. ¿Cómo andamos en esto como Pablo? Pablo reconoce que la semana pasada veíamos que se equivocó al querer convencer a las personas de Atenas con el Dios desconocido. Vengo a hablarles del Dios desconocido. Se quiso poner a su altura y por eso él sintió ese fracaso y dijo, la regué. Y por eso a los corintios ya no les habla con palabras sabias, sino desde la cruz de Cristo. Y la conversión en nuestra vida tiene que partir de encontrarnos con el crucificado que está vivo y que nos va a mostrar el Señor sus llagas y nos va a enseñar su costado abierto y nos va a decir, mete acá tu cabeza, Memo, y no seas incrédulo, sino creyente, que se te quiten esas pinches orejas de burro, Memo. Y entonces nuestra vida va a ser diferente. Si entendemos el día a día, el meter nuestros dedos en las llagas del Señor. ¿Cómo descubrir que estoy metiendo mis dedos en las llagas del Señor? Hace mucho íbamos Ismael y yo a una tienda que tenía Dora, aquí como a cuadra y media de la casa de ustedes, y eran tiempos de la octava de la resurrección. Ismael tendría unos 2 años, 2 años y medio. Y yo iba muy emocionado de meditar el texto de la palabra de Dios, de que Jesús le dice a Tomás, trae acá tu dedo, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y íbamos caminando, yo jugando con Ismael, pero iba rezando, yo le iba diciendo al Señor, Señor, permíteme meter mi mano en tu divino costado y mis dedos en tus benditas llagas. Y en eso volteé y Carmelita sabe, aquí por la calle esta de Morelos había un arbolote que daba unas flores muy bonitas ahí en Paloma y la de Prolongación Mariano Bárcenas, y ahí se sentaba mucha gente y estaba un señor de esos que junta periódico y estaba sentadito así como agüitadito y yo volteé y dije, le voy a traer un refresco, pero no le pregunté nada. Y seguimos caminando y ya le compré a Ismael que un huevito Kinder, no sé qué quiso, algo así, y lo que yo traía para casa y compré un refresco para el señor y le compré unos panes. Y cuando llegué le dije, ¿cómo está, señor? Dice, pues aquí, mira, no me fue bien y no he desayunado. Y ya saqué lo que yo llevaba para compartirle. Le digo, tenga, amigo, el señor le manda algo, ¿gusta algo más? Le digo, yo no le pregunté porque me dio pena. Y ya me dice el Señor, así muy emocionado, me dice, le estaba diciendo al Señor que por qué nadie veía mis llagas que tengo aquí, que esta hambre que tengo, este dolor que tengo. Y yo le acababa de decir al Señor, permíteme tocar tus llagas. Y porque Jesús está vivo. Y es lo que fue haciendo Pablo en su conversión. Si tú le hablas a Dios, Dios te va a responder siempre. Esas son cosas que me van marcando en mi conversión y dices tú, tengo que seguir, no tengo que darme por vencido. Vamos a pedirle a Carmelita si busca otra cita de Gálatas, Carmelita. Gálatas 4:21 al 31. Mientras tienes la cita, les voy a compartir aquí a lo que vamos a ir viendo. El Ya la terreno. tengo, ¿eh? Adelante, Carmelita, por favor. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Díganme ustedes quién, quién, a ver, perdón. Díganme ustedes qué quieren. ¿Estar otra vez bajo la ley
¿Saben lo que les dice la ley? Dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno con una mujer esclava y el otro de una mujer libre. Su esposa, sí, el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava nació como cualquier humano. En cambio, el hijo de la mujer libre nació para que se cumpliera una promesa de Dios. Estas 2 mujeres representan las 2 alianzas. La primera es la del monte Sinaí, que da a luz a los esclavos. Es la que representa Agar, la mujer esclava, pues el monte Sinaí está en Arabia, el país de Agar. Esta alianza corresponde a la ciudad de Jerusalén, que es esclava ella y sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. Y la escritura dice al respecto: alégrate, mujer estéril, sin hijos. Estalla en grito de alegría, tú que no conoces los dolores de parto, porque muchos serán los hijos de la madre abandonada, más numerosos que los hijos de las que tienen esposo. Hermanos, ustedes como Isaac son hijos de la promesa, pero ya que en este tiempo el hijo de según la carne perseguía a Isaac, hijo según del espíritu. Lo mismo pasa ahora. ¿Y qué dice la escritura? Echa la esclava a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Hermanos, nosotros no somos hijos de una esclava, sino de la mujer libre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Carmelita. La conversión nos hace libres. Es el ser libres, el elegir el mejor camino. Por lo regular, el hombre es esclavo de sus pasiones, es esclavo de sus deseos, es esclavo de los demás. Pero necesitamos cada uno de nosotros buscar al que es libre. Por eso dice Jesús, y la verdad los hará libres. Y la verdad es que cada ser humano somos un dechado de virtudes, pero también somos un dechado de un montón de defectos que tenemos cada ser humano y que hay que trabajar. Somos seres inacabados y tenemos que encontrarnos con este Jesús que vive. ¿Tú eres esclavo o esclava? Pregúntate, ¿de quién eres esclavo? ¿De qué eres esclavo? ¿De qué eres esclava? A veces hay personas que son tan esclavos que no pueden vivir sin ver un programa de televisión, sin ver un partido de fútbol. Esas son esclavitudes ligeritas, pero son esclavitudes. Y por eso Pablo dice, debemos de ir con Cristo, que es el que nos hace libres. Y la verdad los hará libres. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo. Y si tú y yo queremos vivir libres, Jesús no tenía ninguna atadura. Por eso Jesús cuando va rumbo a Jerusalén, que toma la firme determinación de dar su vida por nosotros, le sale un hombre y le dice, Jesús, te seguiría donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, las zorras tienen sus madrigueras, las aves del campo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. A veces las seguridades nos hacen esclavos de esas seguridades, de esas pequeñas cosas. A veces hasta de nuestras chanclas viejas nos hacemos esclavos. Porque ahí tenemos otras chanclitas que por ahí ya compramos o nos regalaron y ya, no, estas, porque con estas ando bien. Vean si no, ¿a poco no es cierto? Vean pequeñas esclavitudes, pero Jesús nos hace esas personas libres
libres para amar, libres para perdonar, libres para tratar bien a todo el mundo. Vamos a ir ahora, si nos puede ayudar esta Sara, con unas diapositivas y luego cada quien vamos leyendo diapositivas, ¿les parece? ¿Nos ayuda Sara, por Está favor? bien, maestro. Sí, claro que sí. El terreno de la vida. La nueva lectura del pasado y de la Biblia. El agua de las promesas de Dios venía desde Abraham. Venía siendo canalizado por el pueblo con mucho cariño y fidelidad a lo largo de los siglos en el lecho estrecho de la observancia. Pero ahora esta misma promesa Dios las estaba realizando fuera del lecho, en un crucificado y en un grupo de paganos, discípulos del crucificado. Esta era la novedad. Se agrandó el lecho por donde corría el agua. Ya no tenía sentido mantenerla en el antiguo lecho de la circuncisión, del templo y de la observancia. Es muro que separaba al pueblo de Israel de los otros pueblos había sido derribado. Gracias, Sara. Miren, el nuevo pueblo de Dios empezó a vivir de manera más libre. Acuérdense que los judíos de 10 mandamientos hicieron 613 preceptos multiplicados por 6, sáquenle como 4,000 mandamientos y había gente que se jactaba de cumplirlos, pero nada más los cumplía por fuerita, que hay que rezar, rezaban, y rezaban como decía una tía mía en paz descanse, que decía, esas cucarachas del templo que nomás están ahí y dicen, se dan golpes de pecho y dice, saliendo de aquí, ¿a quién fregaré? Saliendo de aquí, ¿a quién fregaré? Ella decía otra palabra, a la palabra del chin, saliendo de aquí, ¿a quién chiflaré? Pero a veces el ir cumpliendo las leyes por cumplirlas nos van haciendo más esclavos y tenemos que partir del crucificado que dio la vida por nosotros. Cuando tú te encuentres con que en tu casa que veas el crucifijo, acuérdate, Jesús está ahí porque te ama. No a todos, a ti en especial. Por ti dio la vida Jesús. Y te invito a que mañana o en un ratito que tengas, voltea y ve el crucifijo y ve. Jesús dio hasta la última gota de sangre por mí. A Jesús le pusieron 40 latigazos porque me ama. Los primeros 10 fueron ligeritos, otros 10 fueron más duros, los otros 10 más duros, en la segunda tanda ya le empezaron a arrancar pedazos de piel al Señor porque te amo. Y entonces es este cambio que Jesús no buscó grandezas, Jesús buscó vivir como viven los más pobres. Por eso Jesús se hizo un pobre entre los pobres, para enriquecernos con su pobreza, como dice San Pablo en la carta a los Corintios. ¿Nos ayudas con otra tú, Sara, por favor? Sí, claro que sí, maestro. Esta experiencia de la Universidad de la Promesa y del Amor de Dios marcó la misión de Pablo de dos maneras. Le dio una conciencia bien clara de ser llamado por Dios para anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Y le dio una nueva clave de lectura para entender las cosas que Dios había realizado en el pasado. O sea, le dio ojos nuevos para descubrir el sentido verdadero y definitivo de la Biblia. Acuérdense, en la medida que tú y yo vamos madurando en la fe, vamos viendo la vida de distinta manera.
El padre Poncho y él platicaba cuando yo llegaba bien contento y le decía que me aplaudieron, me decía, cuando te aplaudan, reza por dentro, va de retro, Satanás, va de retro, Satanás, porque el demonio quiere que te hagas más soberbio de lo que ya eres. Y yo no entendía eso cuando me lo decía el padre, y yo iba, le contaba para que se sintiera contento, porque sus enseñanzas yo las andaba compartiendo. Pero ya luego entendí por qué me decía eso, porque tenemos que ver las cosas desde Jesús, desde la sencillez. Y acuérdense, eso es lo que la Biblia en todo su aspecto es ser esas nuevas criaturas, que ya no buscamos los primeros puestos, sino que nos vamos hasta mero atrás. ¿Se acuerdan? Cuando te inviten a una fiesta, no te hagas como esos que buscan ponerse en los primeros lugares. No vaya a ser que llegue uno más importante que tú y el dueño de la fiesta te diga, amigo, vete para atrás porque llegó alguien más importante. Dice, en cambio, si te sientas a mero atrás, a alguien te van a decir, oiga, hágase para acá, a usted le toca acá. Y por lo regular todos buscamos los primeros lugares. Y esa es la nueva visión que le da a Pablo. Anunciar el evangelio, pero el evangelio desde la cruz de Cristo, que está vivo y resucitado. Sara, por favor. Sí, maestro. Así para que el agua de la fuente pudiera irrigar la vida de todos los pueblos, inclusive la de los pobres de la periferia de Corinto, con sus 600 habitantes, 600,000 habitantes, Pablo comenzó a hacer una nueva lectura de la Biblia, comenzó a repensar la historia del pueblo de Dios, toda su ciencia aprendida con el maestro Gamaliel la puso al servicio de esta nueva interpretación. Pero no solo eso, también los hechos de la vida lo ayudaban a entender mejor el sentido de la palabra de la Biblia. Por ejemplo, la palabra elección. Pablo escribe a los corintios: hermanos, ustedes que recibieron el llamado de Dios, vean bien quiénes son. Entre ustedes no hay muchos intelectuales, ni muchos poderosos, ni muchos de alta sociedad. Acuérdense que las primeras comunidades de Pablo eran por lo regular esclavos. Tengo un libro del doctor Juan, luego si a alguien le interesa, precisamente es la historia de la primera comunidad en Roma, de Pablo con San Lucas. Y es una novela, pero ahí nos habla de esto, que las primeras comunidades era gente pobre, esclava, y les anunciaban al crucificado que había resucitado y que está vivo, y les daba esa nueva esperanza que decían, entonces podemos cambiar. Podemos vivir de diferente manera, ya no viviendo atados a estas cadenas que traemos, sino viendo la libertad que Cristo nos da. Y una vez le pregunté al cardenal Bantuan, él dormía en un lugar así, en un cuadrito muy chiquito, no se podía ni poner de pie completamente, tenía que jorobarse. Y para acostarse no podía estirar las piernas. Dormía así como engarrotadito. Y una vez le dijo una periodista, oiga, pues qué cruel es. No lo dejaban ni siquiera dormir. Dice, pero le dice el cardenal Francisco Javier Neger Mantuan, dice, no, ahí Dios me daba todavía libertad. Dice, porque yo podía escoger en cuál de las cuatro esquinas poner mi cabeza. ¡Wow! ¿Se fijan? La cruz de Cristo nos hace ver la vida de distinta manera. Igual tú y yo, si estás enfermo, si tienes problemas, depende de ti. Depende de tu encuentro con ese Jesús vivo y resucitado. Adelante, Sara, por favor. ¿Qué más? Sino que Dios eligió lo que es locura en el mundo para confundir a los sabios.
Dios eligió lo que es debilidad en el mundo para confundir a los que es fuerte. Lo que el mundo desprecia, ve como despreciable, dice que no tiene valor. Eso lo eligió Dios para destruir lo que el mundo piensa que es importante. De este modo, ninguna criatura puede enorgullecerse en la presencia de Dios. La elección se hizo mayor, ahora ya no es una raza, sino que son los pobres los elegidos de Dios. Y la elección ya no es privilegio, sino que es una misión transformadora. Dios eligió a los débiles, a los locos, a los que no cuentan, para destruir y confundir lo que es fuerte, sabio e importante. Y por eso tú y yo debemos de elegir a los pobres. ¿Se acuerdan? La primera bienaventuranza dice nuestro Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu es descubrir la voluntad de Dios en tu vida, el plan de Dios en tu vida y en mi vida. El plan de Dios en tu vida y en mi vida es que Dios quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Y este conocimiento de la verdad es conocer a Cristo y vivir como Él. Entonces vean los planes, por eso en el profeta Isaías, como les compartí hace ratito, Isaías 55 del 5 al 9, dice, tus pensamientos no son como los de Dios, sino como los de los hombres. Pero también el Papa Benedicto XVI, ya ven que ahorita está delicado de salud. Él dijo, los cristianos nos hemos infectado de mundo. Nos hemos infectado del demonio, nos hemos infectado de la carne. Hemos dejado que pongan su huella en nuestras vidas. Y por eso ya no elegimos el servicio. Queremos ser reyes, como los reyes de la televisión, como los príncipes y las princesas de Walt Disney. Pero eso es algo muy equivocado. Debemos de aprender a elegir los últimos puestos, acordándonos de las mismísimas palabras del Señor Jesús, que dice, el que se ensalce será humillado y el que se humilla será ensalzado. Y recordar que muchos son los escogidos, muchos son los invitados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué necesitamos tú y yo? Entrar por ese camino angosto que te decía hace ratito. Otra más, por favor, Sara. Sí, maestro. Muy bien. Para ser fiel, perdón. Para ser fiel a Dios, al pasado, a los pobres y a sí mismo, Pablo fue releyendo la Biblia, cambiando su manera de interpretar la historia de Abraham, del camino del pueblo por el desierto. Discutía con sus antiguos compañeros sobre el sentido de la Biblia y procuraba mostrar cómo todo tomaba un sentido nuevo a partir de Jesús vivo en la comunidad. Para Pablo, la ventana del texto del Antiguo Testamento era un espejo que hablaba de Cristo. Y por eso tú y yo debemos de aprender a vivir de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Hoy, si alguno de ustedes leyó las lecturas, leyó el Evangelio, ¿se acuerdan lo que dice Simeón? Señor, ya puedes dejar a morir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al Salvador del mundo. Y no lo encontró en un palacio, lo encontró ahí entre toda la bola, entre los pobres del pueblo, porque la gente pobre daba un par de tórtolas o dos pichones a las personas que llevaban una res, a un chivito, le decían, pásese usted por acá, don fulano o doña fulana, porque repartían billetes. Ellos no, ellos tuvieron que hacer la fila igual que todos los pobres, pero iban a cumplir con los mandamientos de la ley de Dios, los preceptos que Dios les había dado de cómo honrarlo. Y Simeón ahí se encuentra a ese niño y lo abraza y le dice, Señor, ya puedes dejar morir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al Salvador del mundo.
A veces las personas queremos encontrar a Dios en las grandes catedrales, con los grandes predicadores y al Dios verdadero lo encontramos entre los pobres, recuerdo. Maggie, ¿nos puedes ayudar por favor con Romanos 2:17 al 29? Y usted, Romanos 2, Romanos capítulo 2, versículo 17 al 29, Maggie, por favor. sí. Y para la señora Enedina, ¿nos puede ayudar con otra cita bíblica? Sí, cómo no. Dígame cuál. Primera de Corintios, capítulo, Corintios. primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 9 al 13, señora Enedina. Está bien. Capítulo 4. Del 9 al 13. Y para Maggie es Romanos 2:17 al 29. Y quien la Sí, ya encuentre, lo tengo. adelante, Maggie, por favor, te escuchamos. Los judíos y la ley. Pero tú, que te llamas judío, tú, que te apoyas en la ley y te glorias de Dios, tú que dices conocer su voluntad e instruido por la ley pretendes discernir lo que es mejor. Estás convencido de ser guía de ciegos, luz de los que están a oscuras, maestro de necios, instructor de ignorantes, porque tienes en la ley la suma del conocimiento de la verdad. Tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti? Tú que predicas que no se robe, ¿por qué robas? Tú que prohíbes el adulterio, ¿por qué lo cometes? Tú que aborreces los ídolos, ¿por qué saqueas tus templos? Si pones tu orgullo en la ley, ¿por qué deshonras a Dios y quebrantando la ley? Pues está escrito, por culpa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. La circuncisión es útil si cumples la ley. Si la quebrantas, tu circuncisión te deja incircunciso. En cambio, el que no está circuncidado, pero guarda los preceptos, la ley, será tenido por un verdadero circunciso. Uno físicamente incircunciso que cumpla la ley te juzgará a ti, que con tu código y tu circuncisión quebrantas la ley. Ser judío no consiste en tener señales visibles. La circuncisión no consiste en una señal en la carne. El verdadero judío lo es interiormente. La verdadera circuncisión es del corazón, según el Espíritu, y no según la ley escrita. A ese le corresponde la alabanza, no de los hombres, sino de Dios. Palabra de Dios. Te Ahí alabamos. parece un Alabamos, trabalenguas. Señor. Mande, lo que pasa, Parece un trabalenguas. sí, lo que pasa es que Pablo le está diciendo a los judíos que se sentían muy buenos porque cumplían ciertos preceptos y no vivían lo más importante, que es el amor. Por eso en el Evangelio de Marcos dice nuestro Señor, misericordia quiero y no sacrificios y más conocimiento de Dios. Y por eso ustedes y yo vamos a estar escuchando en estos días la primera carta de San Juan, que nos va a decir, ¿cómo dices que amas a Dios, que no ves, y a tu hermano que ves, lo tratas mal? Ujú. Y precisamente el cumplir la ley es amar al otro, perdonarlo, no juzgarlo. Y Pablo se dio a esa tarea de vivir y enseñar a sus comunidades. Pero ¿de dónde partían? Desde ese encuentro personal con el que está vivo, pero que está crucificado, ¿sale? Con el que tiene las huellas de la crucifixión. Por eso, por eso los caminantes de Maús no lo reconocen luego al Señor, porque ellos tenían la idea de un Mesías triunfador. Y por eso dicen unas mujeres que resucitó, pero a él no lo vieron.
Y a la hora de partir el pan, los caminantes de Maús estuvieron en la última cena con Jesús. Cleofas y su esposa estuvieron ahí, porque eran 120 los que celebraron la última cena. ¿Dónde dice esto? Pues lean Hechos de los Apóstoles, ahí dice todo esto. Y vean ustedes que cuando parten y dicen, con razón nuestro corazón ardía, porque buscaban a un triunfador. Y Jesús no, Jesús vive entre los pobres, en los crucificados del mundo. Y Pablo lo que está invitando a su comunidad ahí en Roma. Dice, a ver, tranquilos, no se sientan ya salvados, no porque ya te dieron tu Cristo de que eres ministro de la Eucaristía, o porque eres catequista, o porque eres eres tallerista de oración y vida, por cada quien desde nuestra vida, porque eres maestro de Biblia. No. Tú siempre tienes que permanecer humilde y sencillo y amar y amar y amar. Es lo que iba Pablo enseñando. Y en la medida que vamos amando a los demás es como Dios nos va ayudando a nuestras necesidades. Yo me dedico en mis tiempos que no doy clases. Hay personas que me llaman. Oye, Memo, que esto, que aquello. Y hoy me llamó una alumna y me decía, Memo, estoy destrozada emocionalmente. Ya me platicó. ¿Y qué creen que le dijo el Espíritu Santo a través del Memo? Para que te alivies emocionalmente, busca una persona que esté viviendo una depresión y ayúdala en su necesidad. Y me contesta, pero ¿cómo la voy a ayudar? Si no la ayudas, no te va a ayudar Dios. Así es como Dios ayuda. Y ya al rato me habló y me dijo, profe, le hablé a una amiguita que anda igual que yo y ya nos agarramos llore y viera qué gusto me siento, porque me sentí útil. Pero se fijan cómo es como Dios cura a los hombres, no cumpliendo la ley, sino cumpliendo el mandamiento nuevo del amor. Vamos ahora con la señora Enedina. Señora Enedina, nos ayuda con 1 Corintios 4, del 9 al 13, por favor. 4 del 9 al 13. Muy bien. Sí, maestro. Gracias, adelante cuando guste. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. ¿Por qué parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha colocado en el último lugar como condenados a muerte? Somos unos espectáculos divertidos para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros no somos unos locos por Cristo. Ustedes tienen la sabiduría cristiana. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes son gente considerada y nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, frío y somos abofeteados y nos mandan a otra parte. Nos cansamos trabajando con nuestras manos si nos bendecimos. Nos persiguen y los soportamos todo. Nos calumnian y confortamos a los demás. Ya no somos sino la basura del mundo y el desecho de todos. Palabra de Dios. Le Te alabamos. Te alabamos, Señor. Por lo regular, cuando servimos al Señor, queremos una paga. Todos hacemos las cosas motivados por algo, cada quien tiene sus motivos. Los enfermos, como les digo, buscan a Jesús al médico Jesús. Los que tienen problemas de otra índole los buscan para eso, Jesús. Todos tenemos una motivación y cuando empezamos a vivir en este camino de conversión, pues decimos, ¿y a mí a qué horas me toca la paga? La paga se nos va a dar hasta que lleguemos del otro lado. Entonces sí se nos va a dar nuestra paga y cuando veamos el chequezote que se nos va a dar, vamos a decir, wow, ¿y esto para qué? ¿Qué voy a hacer con tanto dinero acá de los eurocielos que hay allá? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a las personas que vayan llegando y les vamos a decir, toma para que te compres una nieve, toma para que te compres aquí en la Feria del Cielo un churrito, algo. Vas a ver que vas a aprender a compartir. Y Pablo nos dice, los que encuentran al Señor siempre van a vivir crucificados, porque el signo de la salvación
es el crucificado. Por eso, por eso el profeta Isaías dice, por sus llagas hemos sido curados. Entonces no se preocupen como empezamos. Si tenemos persecuciones, si tenemos situaciones, es porque vamos por el camino adecuado. Vamos a pedirle ahora a Maggie, si nos ayuda Maggie, por favor, con unas diapositivas, Maggie, por favor, ¿quieres? Sí. Las piedras de la entrada. La visión crítica del presente, la nueva experiencia de Dios y la nueva lectura del pasado abrieron los ojos de Pablo sobre la realidad que él y el pueblo estaban viviendo. Comenzó a percibir la revelación que Dios hacía de sí mismo fuera del pueblo de Israel, en medio de los pobres de la periferia de Corinto. Al mismo tiempo, comenzó a percibir los engaños en que él y su pueblo vivían. A causa de estos engaños, el nombre de Dios, en vez de conocido y amado, era blasfemado entre los paganos. Que damos mal testimonio del Señor. Acuérdate que cuando tú y yo no vivimos el mandamiento del amor, al que dejamos más es al Señor. Y ellos se sentían los elegidos por Dios y pues eran pues fariseos, gente muy creída, muy cultos, pero muy creídos. Y el ser culto te debe de hacer más sencillo. Las verdaderas personas que se han encontrado con Cristo, que son sabias, yo conozco muchos de mis maestros son sabios y son personas muy sencillas. Hoy me habló el doctor Juan López Vergara y me dijo, Clavo, mi Memo, ¿cómo andas? ¿Cómo pasaste la Navidad? Ocupan más libritos para darte más libritos para que vendas. Y así, con una sencillez tan grande. Y él es un doctor en Sagradas Escrituras. Fíjense, y él todos los días anda bien ocupado y se da la tarea de una vez a la semana, me echa un mensajito, una llamadita, háblame, Memo, vamos platicando. Y digo, wow, no cabe duda. Y el Memo, bien sangrón, bien pedante, imagínense. Pero por eso Dios nos pone a esas personas, para que aprendamos de él, de ellos. Y hay que ir aprendiendo de nuestros hermanos mayores. Nuestros hermanos mayores son las personas más sencillas. Adelante, Maggie, por favor. Por eso las piedras de la entrada de la fuente tenían que estar colocadas de otra manera. O sea, el papel de la ley de la circuncisión, de las tradiciones, la historia, las costumbres, el trabajo, la misión del pueblo en el mundo. Todo tenía que ser revisado. Es aquí, en esta nueva conciencia de la realidad, donde está el germen de los conflictos que invadieron la vida de Pablo. Su destino y su misión fue aceptar este conflicto. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Este conflicto básico, nacido del propio Evangelio, se concretaba en miles de pequeños conflictos a lo largo de los años. Por lo que veo, Dios reservó el último lugar para nosotros que somos apóstoles, como si estuviésemos condenados a muerte, porque nos hemos convertido en espectáculo para el mundo y para los hombres. Miren, por ejemplo, por lo regular, a las personas, cuando sabemos hacer algo, queremos mostrar que lo sabemos hacer. A las personas que les gusta proclamar la palabra de Dios, pues nos gusta que nos inviten a proclamar la palabra de Dios. Pero ya cuando vamos entendiendo esto de Pablo, cómo anunciar el evangelio desde la sencillez, ponernos a mero atrás, no buscar los primeros lugares. Esta semana que he estado yendo a Misa Milagros, todos los días me ha tocado la lectura, todos los días. Híjole, y yo volteo y le digo, ¿no hay más? Dice, no hay más, tú, las señoras que reparten las lecturas ahí. Pues yo me siento muy contento, pero también muy comprometido. Que, por ejemplo, que falta algo, en friega.
buscar cómo ayudarles, cómo solucionar las cosas. Pero esos son los pequeños conflictos que Pablo empezó a vivir. No vivir desde la grandeza, sino vivir desde el servicio, como decía Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta tiene una frase que dice, el que no vino al mundo para servir no sirve para vivir. La última y nos vamos. Tú, Maggie, por favor, no te creas, faltan dos. Nosotros somos locos por causa de Cristo y ustedes son prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes son bien considerados. Nosotros somos despreciados. Hasta ahora pasamos hambre, sed, frío y malos tratos. No tenemos un lugar fijo donde vivir y nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Somos maldecidos y bendecimos, perseguidos y los soportamos, calumniados y consolamos. Hasta hoy somos considerados como la basura del mundo, el estiércol del universo. Este texto habla por sí solo. A Pablo le importaba poco el ser juzgado por los demás. Procuraba tener su conciencia en paz con Dios y seguía adelante. Por eso consiguió vivir en la alegría y comunicar tanta ternura. Para él, las dos luchas eran igualmente importantes. La gran lucha del camino del proyecto de Dios, de la difusión del Evangelio en el mundo y la lucha personal dentro de su propio interior. Una estaba ligada a la otra y la completaba. El agua de la fuente, el terreno de la vida, las piedras de entrada. Estos tres factores ayudaron a Pablo a percibir el significado de los conflictos, a enfrentarlos y a transformar el propio conflicto en fuente de fe, esperanza y amor. Gracias, Maggie. Aquí nos quedamos. Para la otra semana les invito a si pueden leer, son 2 cartas, son 31 capítulos. De perdida que den un recorrido, por favor, en las letritas negras. Si no pueden leerlo todo, la primera carta y la segunda carta de San Pablo a los Corintios, que de perdida lean los títulos para que tengamos una idea de lo que vamos a ver la próxima semana. Acuérdense, son 2 cartas que San Pablo da a los Corintios. Si pueden, las leen, y si no, pues para la otra semana aquí las compartimos. Pero es una sugerencia para que gocen más la clase, como la goza el Memo. Para mí es un deleite compartir a San Pablo. Y acuérdense, empezar a vivir de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Quiere a Cristo. Y todo lo que hagas, todo por tu amor, Señor Jesús, todo por tu amor. Antes de terminar nuestro encuentro, les quiero compartir un deseo de fin de año para que me den lo que cada una de ustedes se lleva. Pero dice, deseo dormir en paz la última noche del año. Quiero asomarme a la ventana de mi casa y mirar hacia atrás, hacia ese camino que he recorrido durante este año 2022, por el padre Mariano Blas, fuente de escatholic.net. Se fue un año más, este 2022. Al final del año es conveniente hacer un balance de los 365 días para ver qué se hizo con este año de vida. ¿Qué hiciste? ¿Lo viviste, lo disfrutaste o lo sufriste? Conviene también saldar todas las deudas que se tienen con Dios y con los demás, así como Zaqueo. Señor, si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Quiero asomarme a la ventana de mi casa y mirar hacia atrás, hacia ese largo camino que he recorrido durante todo el año 2022. ¿Cómo has vivido? ¿Has ayudado a los otros o les has puesto zancadilla, les has hecho su vida más difícil? ¿Has sufrido por lo que perdiste y no disfrutas lo que tienes? Si algo puedo ver es que cada día de este año transcurrido estuvo lleno del amor de Dios.
Y ese yo lo he encontrado a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de ustedes, mis amigos, que me ayudan participando en mis clases, que son las clases del Espíritu Santo, no son de Memo. Estoy en deuda con Dios. Por eso mi primera palabra al final del año es gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por mis nietos. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por mis amigos, compañeros del camino de Dios. Pero al lado de tantas bondades de ese Dios está la triste historia de la ingratitud y la mediocridad para ese gran amigo. ¿Cuántas veces, Señor, he sido una persona que no agradece tu amor? Por eso la segunda palabra tiene que ser, perdóname todos los errores, todas las mediocridades. Yo sé que me perdona, Señor. ¿Por qué le quieres pedir esta noche perdón al Señor? No nomás se trata de pecados, se trata de indiferencia, se trata de malos tratos a los otros. ¿Por qué le quieres pedir tu perdón al Señor? Pero hay una tercera palabra que quiero decir, dice el Padre Blas. Te pido un gran año 2023 para hacer con él una gran tarea. Ayúdame que este año que empieza sea mejor, que valga la pena vivir, que pueda decir como Simeón, Señor, ya puedes dejar morir a tu siervo en paz. El día que vengas estoy preparado porque soy feliz. Conviértelo tú en un gran año. El Señor te lo da para que tú lo vivas. Que aquello de próspero año nuevo no se quede en una ironía, sino en una verdad. Que cada día seas más gente con la gente, que cada día seas mejor persona con las personas. También, Señor, quiero al final del año saldar cuentas con mi prójimo. Quiero sacar de mi espíritu y arrancar y tirar todos los rencores. ¿Cuáles son tus rencores? ¿Cuáles son los odios que tienes, los resentimientos? A lo mejor tienes hasta resentimiento con Dios porque se llevó un ser querido, porque no te sacaste la lotería como Memo hacia los hermanos. ¿Cuáles son esos resentimientos que puedes tener? ¿Cuáles son esos rencores? Me lo hizo y me la va a pagar. Así soy y que nunca voy a cambiar. Quiero terminar el año bien con todo, Señor. Quiero vivir en paz y para tener paz, Señor, tienes que vivir tú en mi corazón. Quiero poder decir que no tengo malos sentimientos hacia ningún ser humano, como nos dice Pablo en la carta a los Filipenses 2:4. Tenga los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que se anonadó a sí mismo. Es hora de pedir perdón a todos los que en el camino he herido o molestado, desairado, que como yo, como el Chavo del 8, a veces chingo a los demás sin querer queriendo, pero los chingo. Perdóname, Señor, porque fregué a los demás, a los que tenía derecho a esperar una respuesta y no se las di. ¿A cuántas manos dejé estiradas que me dijeron una limonita por el amor de Dios y no los ayudé? A los que necesitaban una palabra de aliento y me quedé con ella. A los que encontré tirados en el camino de la vida, desesperados, tristes, vacíos de Dios y de ilusión, y pasé de largo porque tenía mucha prisa. Me hice como aquel sacerdote y aquel levita que se pasaron de largo ante el samaritano caído. Quiero pedirles perdón a todas esas personas que no he ayudado y que si Dios me regala el año 2023, intentaré ayudarlos con el gran regalo que Dios me dio de comprender y poner en práctica su palabra. Deseo dormir en paz la última noche del año y despertar con el alma renovada para emprender la nueva jornada de este año que está por comenzar en 2 días. Es importante recordar que este año será lo que cada uno haga de él. ¿Será mejor o será peor? Es tu decisión. Es tu libre albedrío. ¿Será uno de tantos, ni bueno ni malo, sino todo lo contrario? Como dijo aquel presidente, ni me perjudica ni me beneficia, sino todo lo contrario. De cada uno de nosotros depende. Recuerda que es Dios y hombre y Dios. Y que Dios no puede hacer lo que tú tienes que hacer en la vida. Tú tienes que poner de tu parte y Dios hará lo demás. Dios que te da este año nuevo es el que más ardientemente te dice, Dios te dice, feliz año 2023. Al Dios que me dio la vida le digo gracias. Al Dios que me dio días felices le digo gracias. Al Dios que me ayudó en mi enfermedad le digo gracias.
Al Dios que me ayudó en mi debilidad y le digo gracias. Al Dios que me ayudó en mi carencia económica le digo gracias. Al Dios que me perdonó en el sacramento de la confesión, le digo gracias. Al amor de mis amores le digo gracias. Puesto que al final de la vida me examinarán del amor, perdóname por no haber amado lo suficiente y concédeme morir de puro amor, Señor. Amén. Ay, qué bonito. No, qué bonito. Al ratito se los, se Sí, los paso ahí en el mándamelo. grupo, ¿sale? Para que lo tengan y Sí. cada una de ustedes lo haga personalizado. Yo lo que hice fue personalizarlo desde mi vida. Ustedes váyanle Ujú. poniendo ahí sus detallitos, muchas A mí cositas me gustó como para ahora eh, del terminar brillo. el año con Ajá, familia. A mí ajá. me gustó. Pues ¿Por qué no lo manda? ahorita se los comparto. ¿Sale, Carmelita? Ay, qué Para bonito, que lo muchas tengan gracias. ahí. Ujú. ¿Qué te quedas, Carmelita, esta noche? Ay, pues me quedo, pues, como dice el texto, el pensamiento de este sacerdote dice que no, que si voy a decir feliz año nuevo, que no se quede en la ironía, que de verdad reciba yo el 2023 con una cara diferente, con, de veras, con un encuentro de verdad con Dios, que le abra de par en par las puertas de mi corazón para que Él entre, para que yo pueda verle reflejado en los demás. Y pues hay muchas cosas muy bonitas que Dios me ha regalado. Y pues también dice que en mis anotaciones que puse aquí, dice que no es posible ser algún cambio y sí es posible ser un cambio si yo me decido a cambiar, si yo me decido a ver el rostro de Cristo en los demás, claro que sí se puede cambiar. Y también se puede cambiar cuando uno se desapropia de lo que tenemos. Como habías dicho, como de las simples chanclas, es verdad, hasta de eso, si nos apropiamos, ay, mis hijos, ay, mi cena de año nuevo. O sea, no hay que apropiarnos de las cosas y vamos a ser más felices. Y también, pues el tiempo de la conversión es hoy. Con eso me quedo, que cada día, a lo mejor, como dices, voy a dar un medio pasito, a lo mejor, pero ya di el medio pasito. Entonces, esto es de poco a poquito, porque luego después brincamos para atrás y puede ser más difícil otra vez encaminar. Y pues hay muchas cosas que me quedo. Muchas gracias. Y pues que tengan feliz año todos. Y los aprecio mucho, los valoro mucho. Y muchas gracias a ti, Memo, porque pues eres una pieza muy importante para nuestras vidas. Muchas gracias. Lo valoro mucho. Que Dios te conceda muchos años más. Muchas gracias, Muchas gracias. Carmelita. Gracias, gracias, gracias. Señora Nedina, ¿qué se queda esta noche usted? Yo, con el mensaje que nos dio tan bonito del año, de todo lo agradecido que está con Dios, me llenó el alma. Haga de cuenta que yo también lo sentí. Este año lo dejo, como usted dice, perdí mi madre, Dios me ayudó, estoy aquí con fuerza, lo he soportado porque si no estuviera con él, o él conmigo, pues yo no hubiera podido hacer esto, me dolió mucho esa pérdida, pero ya, Dios, luchando y perseverando por esta cosa, y pues esperando un año nuevo, y este mensaje que usted dio, que está muy lindo, muy bonito, yo muy dentro de mí, en toda y cada una de sus palabras, lo sentí, bien, pues me quedo
agradecida con usted y con todo el equipo, que ahorita algunos no están, pero solo para todos, y que sigamos perseverando, porque pues esto que nos dice Pablo, una persona de humildad, sencilla, mejores personas, y eso espero. De mi parte, yo poner, es duro, pues se puede decir, pero no, si pone uno un poquito, hasta yo misma a veces, o será así, digo, sí he cambiado, Dios mío, creo que sí he cambiado, ahí voy, como pasitos sobre pasitos, como luego dicen cuando juega uno de niño ya, gallo, gallina, encimando los pies, pero ahí va uno. Entonces, pues sí, el chiste es ser sencillo y pues seguir caminando como Pablo nos dice y seguir, así seamos. Yo le doy muchas gracias a Dios por todo lo que usted acaba de decir ahorita. Gracias por mi sufrimiento, mis enfermedades, mis alegrías, mis gustos, mis nietos, mis hijos. Por todo estoy agradecida con Dios, porque como sea, salimos en cada cosa que tenemos. Por ejemplo, hace 8 días no nos pudimos presentar porque una de mis niñas estuvo internada y la dieron hasta el último día, el 24, como a la 1:30 de la tarde. Creíamos que no le iban a dar porque padecía, no padecía de azúcar, de diabetes, y de un ratito a otro la llevamos casi inconsciente y duró 8 días internada ahí. Y estamos, Ay, qué pena. pero aquí, ahí está, ahí en su casa, está en tratamiento como todo, y digo nada. Y yo, pues pidiéndole a Dios que la sane y que estamos en sus manos y Él sabrá, pero así. Y pues yo digo, si Dios nos da fuerza, fortaleza y todo, pues salimos adelante. Y su voluntad es la que debemos de resignar, saber tener voluntad, estar con Él, sabemos superar eso. Y muchas cosas, pues, que se vienen y es un caminar, no nomás es alegría. Todo eso es bonito, saber tener a Dios con nosotros para seguir adelante. Y gracias, y yo les deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Gracias, Ah, igualmente. Gracias. que Dios Gracias. los bendiga y que sigamos perseverando, que el maestro Memo nos siga ayudando, porque es una ayuda tan, ¿cómo le dijera? Se siente uno también oyendo las palabras que bonitas se dan, que a veces sale uno a la calle y oye puras cosas que ni siquiera, y ya no era uno, gracias a Dios, ya nada, ¿verdad? Pero a veces son tanta gente que en lugar de hablar bonito de Dios o algo, son puras humillaciones y cosas, y uno tiene que seguir luchando, al contrario, ir dando, educando a esas personas y decirles que no deben de ser así, que deben ser más sencillas, aunque se enojen, aunque uno tiene miedo a veces decir, ay, sí, mírala ya, ahorita, antes quién era o cómo era o qué esto. Bueno, no ignorar todo eso. Y es, señora, qué metiche o qué, no importa, nosotros hay que dar la palabra de Dios a nuestra manera, como sentimos cada quien, pero hay que darla, yo siento eso. Muchas gracias, señora Medina. Y pues, ¿qué es lo que yo doy? Pues doy risa nada más, pero es el regalo que el Señor me dio y se los comparto con mucho cariño y aparte ustedes son las que me dan a mí, yo no les doy nada. Ah, Sí. Sara, ¿qué te queda, Sara? Pues con muchas cosas, muchas reflexiones, muchas cosas que tengo que hacer. Igual la lectura pues me movió muchas cosas y pues ahí nos damos cuenta lo vulnerable que somos y a veces pues seguimos lo más fácil, lo más cómodo que se nos va presentando en el mundo, en nuestro camino y pues nosotros tomamos la decisión, ¿verdad? De qué es lo que queremos. Yo noté esta frase que se me hizo fuerte, pero me gustó para pues ponerla en práctica y este próximo año, ya este año, pues a lo mejor lo bueno y lo malo que hice, pues ya quedó, ¿verdad? Pero el próximo año, pues hacer muchas mejoras en mi vida y esta es la frase que me quedó. Eh, Perdóname todos los errores y todas las mediocridades.
porque aún así, pues, pues me falta muchísimo. Yo mi vida, pues sí, siento que le faltan muchos cambios y lo quiero hacer para mí y principalmente pues para los míos y para los demás, ¿verdad? Yo todavía no puedo hablar que en mí he hecho cosas, pues todavía me falta muchísimo, pero estoy en eso para hacer cambios, para mejorar. Ah, Entonces, pues igual este grupo pues me ha ayudado mucho porque dedico ese tiempo exclusivamente para esto y también una disculpa, pues se me complicó este haberme conectado, pero me ha ayudado mucho porque a pesar del ritmo que llevo, pues me da mucha paz. Me da mucha paz el poderme conectar, lo que aprendo cada día, las palabras que usted nos da, maestro, pues son grandiosas. No Dios a todos nos dio ese don y usted tiene un don y gracias por compartirlo, por su sencillez y por su paciencia hacia nosotros. Entonces le agradezco mucho todo esto y pues les deseo a todos lo mejor para el Gracias. próximo año y pues que nos sigamos reuniendo. Y a usted, que nos siga dando este tiempo, ¿verdad? Que para usted también es muy valioso y a veces no lo valoramos todos igual, ¿verdad? Pero le agradezco y pues a todos les mando mis mejores deseos y pues para ustedes y para sus familias. gracias, Sara, Gracias Gracias. igualmente. igualmente. Y acuérdate, Sara, una frase de San Agustín. San Agustín dice, más vale ir cojeando por el camino de Dios que ir corriendo fuera de él, porque Sí, maestra. caminando, cojeando por el camino de Dios, un día vamos a llegar al cielo. Y si seguimos corriendo fuera del camino de Dios, a donde vamos a llegar es a donde no quiere llegar nadie. Pero Así ya luego llegan y dicen, ay, aquí me tocó, pues ya ni modo, ¿ya qué hago? es. Que Dios Sí, te pues ayude, muchas gracias Sara, en tus a cambios ustedes. y que te dé fuerza de voluntad. Claro que sí, maestro, gracias. Gracias, Maggie. ¿Qué te quedas, Paso Maggie? a pasito llegaré. Así A es. mí, sí, ¿verdad? Sí, Maggie, adelante, por favor. Que busquemos y persigamos a Dios para que Él salga a nuestro encuentro, así como salió con Saulo, que sí, que salga a nuestro encuentro para hacer lo que Él hizo, no lo que Él dijo, que vivamos como Él vivió, no como lo que Él dijo. Sí, Gracias, maestro, y gracias a gracias. todas. Gracias. Pues hacemos por el eterno descanso de los fieles difuntos. Yo les agradezco que se hayan conectado a los que pudimos. A mí no me gusta perder el ritmo. Muchas personas en las vacaciones perdemos el ritmo y ya luego se nos hace difícil, nos salen nuevas cosas. Por eso a mí no me gustan las vacaciones. En ningún grupo me gustan vacaciones, pero digo, bueno, ni modo. Pero así por el Zoom, miren, bien a gusto están en su casa. Dale, Señor, el descanso Sí, eterno, Y que luz Que luzca para luzca para ellos para la ellos la ellos eterna la eterna luz. eterna luz. luz. que descansen en paz, Así 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 sea. 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 que el Señor haga brillar su rostro sobre nosotros, nos conceda la paz, nos libre de las manos de nuestros enemigos y nos conceda su favor. Amén. 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 Esta es la lectura del domingo 31, el libro de los números, capítulo 6, versículos del 22 al 26, más o menos, para que sigan bendiciendo a los demás. Muchas gracias, buenas noches, un abrazo. Gracias a todos y feliz año. Gracias, maestro. Igualmente, Año. gracias. Ya, Felicidades, abuelo. gracias. Ya, 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 Está ya, ya, contento. ya hice mi tarea ahí, ya les mandé la reflexión completita. Sí, ya vimos. Gracias, Sí, buenas gracias. noches. Buenas Buenas noches. Muchas noches a gracias. todas. Buenas noches. Buenas noches. Esperemos que entrando el año ya se acomoden todos, Sí, porque hacen falta muchos. sí, ¿Sabes si está enfermita Carmelita? Carmelita está enferma, por eso no se conectó. Ah, Traía un gripolón, sí. dijo Ah, hay muchos, Don Lupe y todos están. Sí, Roberto. ojalá. Sí, ojalá que Ese todos señor ya ya no se ha pues, conectado, don No, Roberto. él lo está viendo por la repetición, Maggie. No, pues que se meta en vivo.
Pues sí, yo también le digo, pero no ha Ya podido. el recalentado no es lo mismo. A veces es más rico porque mira, a mí a veces no me agarra el internet, me tengo que acomodar en Ah, otro cierto lugar y por eso a ujú. veces me salgo y luego me vuelvo a meter, pero ya Pues últimamente sí, pero es que en vivo nos alimentan los demás sí, y en el sí, sí, recalentado, sí. pues no. Ahí participa uno más. Sí. Bueno, pues que ¿Qué tengan me bonita quedó? Me noche. quedó sueño, ya me voy a dormir. Buenas noches a Buenas todos. Buenas noches. noches. Gracias, Descansen. maestro. Gracias, Adiós. Nina. Gracias, Sara. Gracias. Buenas noches, Maggie. Carmelita. Buenas noches. Gracias. Dios los pague.